Esta temporada de horror, Amazon Music tiene noticias escalofriantes para ti. Escucha los episodios exclusivos de Relatos de la Noche sobre rituales prohibidos, donde podrás explorar el oscuro y misterioso mundo de los ritos, sectas y ceremonias, disponibles solo en Amazon Music. No te pierdas de estos episodios y más de los mejores podcasts sin anuncios, incluidos con tu membresía Prime. No esperes más y empieza a escucharlos descargando gratis la app de Amazon Music. Muy buenas noches, comunidad. Es un gusto enorme poder llegar nuevamente hasta ustedes para pasar juntos los siguientes minutos llevándoles historias de terror, historias de fantasmas, de apariciones y demonios, experiencias con lo sobrenatural. Y claro, estamos juntos un octubre de relatos más, nuestra época favorita del año, así que sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en las siguientes historias y por favor, tengan mucho cuidado. En estos días, más que nunca, ustedes, tú, que nos estás escuchando y todavía te resistes un poco a creer, puedes ser protagonista de tu propio relato de la noche. Cuando era más chico, mi familia y yo solíamos ir mucho a un lugar llamado Cuero de Venado, aquí en Tijuana. Para nosotros era el campo, el lugar donde nos escapábamos cuando los tíos se podían juntar en vacaciones, o algún fin de semana largo y los primos podíamos jugar hasta cansarnos. Recuerdo que antes Cuero de Venado era pura naturaleza, un montón de terreno abierto, árboles regados por ahí, y los cerros que se veían desde cualquier lado con vacas, caballos y ovejas pastando no muy lejos de nosotros. Ahí pude interactuar con todos estos animales por primera vez. Como mucha gente en Tijuana, supongo. Era el último rincón realmente rural que quedaba en aquel entonces. En esos días muchas familias también iban a pasar el fin de semana o simplemente la tarde. Algunos llevaban cuatrimotos, comida, montaban sus casas de campaña y los niños corríamos por todos lados como locos. En aquellos días mi tío Chuy era el experto en contarnos leyendas para asustarnos antes de dormir. De todas las historias que nos contaba, había una que se repetía en cada salida, y es que cuando nos íbamos de Cuero de Venado, siempre había que gritar 3 veces el nombre de los niños que habían acudido. Supuestamente si no lo hacías, los duendes se llevaban sus almas y las dejaban perdidas en el campo. Y es que, según las creencias de mi familia, los campos están llenos de energías. Todos nos reíamos, pero en el fondo, cuando mi mamá gritaba mi nombre al subir al carro, siempre sentí un escalofrío. La última vez que fuimos a Cuero de Venado fue diferente. Ya no éramos los niños de antes. Ahora todos estábamos más grandes. Mis primos Rodrigo, Alex, Matías y yo ya teníamos más de 18 años. Y ese día nos reunimos para festejar el cumpleaños de mamá Concha, mi abuelita paterna. Ella amaba ir a acampar con todos sus hijos y sus nietos cada que tenía oportunidad. Esa noche, cuando los adultos ya se habían metido a las tiendas de dormir, los primos nos quedamos afuera platicando como de costumbre. El frío de la noche y la oscuridad de los cerros nos hicieron empezar a hablar, como siempre, de cosas paranormales. Rodrigo había comprado en un puesto del mercado sobre ruedas, o un tianguis como le llaman en otras partes del país, un libro con historias de terror, y también juegos paranormales. Entre risas empezamos a leer algunos, pero no nos parecían tan interesantes o creíbles. Hasta que Rodrigo encontró uno de esos juegos raros. Me parece que se llamaba El Espíritu de Medianoche. No me acuerdo bien de las reglas exactas, pero la idea era que si seguías ciertos pasos, podías invocar a una especie de entidad. Tenías que escribir tu nombre en un papel, prender una vela, tocar una puerta un número de veces antes de medianoche y asegurarte de que ésta se mantuviera encendida. Si la vela se apagaba, entonces esa cosa te podría encontrar. Y claro, sonaba a pura tontería, a algo sacado de un cuento para asustar niños, pero en ese momento, entre la oscuridad, el frío, nuestro escepticismo y lo que habíamos bebido, a todos nos pareció buena idea probarlo. El problema fue que allá en los cerros no teníamos una puerta de verdad, y después de un rato buscando alrededor,
encontramos una tabla de madera grande que alguna familia debió haber dejado en uno de sus campamentos. Mi primo Alejandro bromeó diciendo que la puerta improvisada era perfecta para el ritual, y como todos estábamos en modo aventurero, decidimos seguirle la corriente. Nos llevamos las linternas, un papel, una pluma que encontramos en la camioneta de mis tíos, y sacamos las velas gastadas del pastel de mi abuelita de la bolsa de basura. Cada uno escribió su nombre, tal como decía el libro, y los pusimos frente a la madera que iba a ser nuestra puerta. Rodrigo, por ser el mayor de los primos, fue el primero en tocar la tabla, riéndose mientras lo hacía. «A ver si ese güey se anima a salir en estos cerros», bromeó. Pero cuando dio el último toque, el ambiente se empezó a sentir muy frío. El viento, que había estado molestándonos toda la noche, se detuvo. De pronto todo quedó en silencio, o así lo percibí, y fue ahí cuando los animales, que antes estaban tranquilos, empezaron a alborotarse. A lo lejos se escuchaban las ovejas y vacas que estaban por ahí, haciendo ruidos extraños, como si algo las estuviera asustando. Al principio pensé que todo era una coincidencia, pero entonces Matías dijo, muy nervioso: «Mi velita se apagó». Lo que pasó después fue aún más extraño. Intentamos volver a encender la vela para seguir con el juego, pero cada vez que lográbamos encender el cerillo, algo invisible parecía soplarlo, antes de que siquiera pudiéramos acercarlo a la vela. Y fue ahí cuando lo vi, entre los árboles, justo al borde de la luz de nuestras linternas. Apareció una figura alta, oscura, completamente negra. Se movía despacio, pero lo suficiente para que yo pensara que solo era mi imaginación. ¿Lo vieron?, pregunté, aunque estaba seguro de que era mi mente jugándome una broma. Nadie me respondió, así que decidí callarme, convencido de que no tenía sentido mencionar algo tan absurdo. En ese momento nuestras velas comenzaron a apagarse, una tras otra. El miedo nos golpeó a todos al mismo tiempo. No fue algo que dijéramos en voz alta, pero de repente empezamos a correr. No miramos atrás, no gritamos. Solo corrimos lo más rápido que podíamos, tropezando con las piedras y ramas mientras esas risas y bromas de hace un rato se desvanecían en el aire helado. Cuando llegamos al campamento, jadeando y con el corazón a 1000 por hora, nos metimos directamente a las tiendas. Mis primos Rodrigo y Alex estaban pálidos. Al principio no quise decir nada de lo que vi, pero entonces Alejandro, con los ojos bien abiertos, dijo: «Esa cosa, la vieron, ¿verdad? Era enorme». Rodrigo asintió, con las manos temblando. En ese momento se me subió la sangre a la cabeza porque me di cuenta que no era solo mi mente jugándome una mala pasada, que fue real, que ellos también la habían visto. Como hicimos mucho ruido al llegar corriendo a la casita de campaña, terminamos despertando a toda la familia. Mi mamá y mis tíos salieron enfurecidos. Nos cayó una regañiza de esas que no olvidas fácilmente. No sabían por qué estábamos tan alterados, pero en su mente estábamos haciendo vagancias o nos estaba persiguiendo algún malviviente en el cerro por nuestra culpa. Esa última vez en Cuero de Venado nos dejó a todos con una sensación de que no íbamos a poder escapar de lo que vimos ahí. Nunca volvimos a intentar invocar nada, y con el tiempo dejamos de hablar de lo que ocurrió esa noche. Poco a poco también dejamos de ir al campo. Cuero de Venado, que solía ser nuestro escape familiar, empezó a llenarse de haciendas, de casas, y el espacio para acampar y andar en moto se redujo, tanto que ya no tiene sentido ir. Pero aunque las razones prácticas fueron suficientes para no regresar, a veces siento que hubo algo más. Aún hoy, cuando cae la noche y estoy solo, de vez en cuando siento ese mismo escalofrío, como si algo invisible me estuviera observando. Ninguno de nosotros volvió a ver esa figura en los cerros, pero de alguna manera, la sensación de que nos sigue siguiendo, de que está ahí, en la oscuridad, nunca se fue del todo.
Te quiero contar lo que pasó con mi hermana, pero por favor, no vayas a pensar que estamos locos, porque yo misma todavía no sé cómo explicar bien todo lo que sucedió. Mi hermana Michelle siempre fue fanática de lo paranormal. Le encantaban los programas de fantasmas, las películas de miedo, los libros de brujas, todas esas cosas. A veces hasta buscaba videos sobre cómo abrir el tercer ojo, cómo convertirse en una bruja blanca. Decía que quería aprender para ayudar a las personas, curarlas o leerles las cartas. Y la verdad, era una persona muy buena, siempre sonriente, aunque muchos se aprovechaban de eso. Teníamos 2 tías abuelas que nunca se casaron y vivieron juntas toda su vida. Una de ellas falleció hace un tiempo, y la otra, ya muy viejita, la cuidaban entre las primas y tías. Cuando la última falleció, le dejó su casa a mi mamá. Para nosotros fue una bendición porque siempre habíamos vivido rentando, y esa casa era una oportunidad para tener algo propio. Un día fuimos todos a limpiar la casa para poder mudarnos. No era muy grande, pero a nosotros se nos hacía enorme a comparación con las casas que llegamos a rentar. Cuando entramos al cuarto de mi tía, que había fallecido primero, notamos algo muy raro. En la pared detrás de la cama y dentro del closet había símbolos dibujados con plumón. Al principio no le dimos mucha importancia, pero luego, debajo de la cama, encontramos unas bolsitas de gamuza muy viejas con cosas dentro, cosas que no nos atrevimos a tocar. Lo sacamos todo con guantes usando la escoba, como si no quisiéramos ni rozar esas cosas con la piel. También había un montón de libros en el librero, muchos sobre brujería, pero nosotros no sabíamos qué hacer con ellos, así que mi hermana decidió tirarlos. O al menos eso creímos nosotros. Tiempo después me enteré de que ella había sacado algunos de esos libros de la basura y que los había guardado sin que nadie se diera cuenta. Mis papás estaban muy nerviosos por todo lo que había en ese cuarto. Conocíamos bien los rumores de que en la familia había brujas, pero nunca creímos que mi tía fuera una de ellas, menos mi tía Virginia, que siempre fue muy buena gente con todos. De hecho, era de esas viejitas que se la pasaban en la iglesia. Ese cuarto lo pintamos de nuevo, tapando los símbolos y tirando todos los muebles. Nadie quería dormir ahí, excepto mi hermana. Ella se veía rara, emocionada, como si no pudiera esperar a mudarse. Aunque en ese momento yo lo asocié a que por fin cada una tendría su propio cuarto. Algo con lo que siempre habíamos soñado. Es de esas cosas que no entiendes si no te ha tocado compartir cuarto con tus hermanos. Poco después Michelle empezó a hacer cosas extrañas. Se compró unas cartas de tarot y nos las leía a mí, a mis amigos, a quien se dejara. Pero lo que más nos preocupó fue su comportamiento. Pasaron unas semanas en esa casa y ya no era la misma. Estaba más distante, grosera, siempre metida en su cuarto. Ya ni siquiera salía con sus amigos, los pocos que le quedaban, claro. Por las noches la escuchaba hablando sola en su cuarto, aunque siempre creí que hablaba por celular con sus amigos. Un día me dijo que soñó que una de nuestras primas se moría. Y créeme, Uriel, eso me dejó helada porque unas semanas después, en la madrugada, nos llamaron para decirnos que precisamente esa prima acababa de morir en un accidente automovilístico. Lo más aterrador fue cuando volteé a ver a mi hermana. Todavía lo recuerdo bien y me hace sentir muy incómoda. Me da mucho miedo. Mi hermana tenía una pequeña sonrisa en el rostro, como si estuviera orgullosa. No tienes idea del miedo que me dio verla así. La casa entera empezó a cambiar. El ambiente se volvió pesado de un momento a otro. Mis papás peleaban más de lo normal y nuestra perrita Blue ya no quería entrar. Se la pasaba afuera y si intentábamos meterla se ponía agresiva. Los pajaritos de mi mamá también se murieron y por toda la casa comenzaron a aparecer gusanos amarillos, incluso en los baños. No importaba cuánto limpiáramos, siempre salían más. La gota que derramó el vaso fue una noche en la que escuché a mi hermana gritar en su cuarto. Corrí para ver qué pasaba y la encontré sentada en el suelo, pegada a la pared,
aterrada, llorando y gritando, como si estuviera peleando con algo invisible. En el suelo había velas apagadas y mucha sal regada por todo el cuarto. La cama estaba movida, y lo más inquietante es que en la pared había vuelto a dibujar los mismos símbolos que encontramos la primera vez. ¿Qué carajos hiciste?, le grité, tratando de sacudirla para que reaccionara, pero ella solo lloraba y señalaba la pared de enfrente. Mis papás se despertaron asustados y me ayudaron a levantarla. Después de sacarla de ahí, vimos un libro tirado en el suelo. Al parecer estaba haciendo algún tipo de ritual de ese libro. Después de aquella noche nos dimos cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que habíamos pensado. Aunque siempre nos había fascinado lo paranormal, nunca imaginamos que algo así pudiera suceder tan cerca, y mucho menos con ella. Esa imagen de mi hermana sentada en el suelo, aterrada y llorando, no se me va a quitar nunca de la cabeza. Parecía alguien completamente distinta, como si estuviera luchando con algo invisible que le estaba consumiendo por dentro. Mis papás buscaron ayuda de una señora que se dedicaba a hacer limpias y trabajos espirituales. Cuando llegamos, la señora no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de lo que estaba pasando. Apenas vio a mi hermana, la regañó. No tenías por qué meterte con esas cosas. Hay fuerzas que no entiendes y que no perdonan la ignorancia, le dijo sumamente enojada. La señora nos explicó que, aunque mi hermana había tenido buenas intenciones al querer aprender sobre la brujería blanca y ayudar a los demás, había cruzado una línea muy peligrosa al empezar a hacer rituales sin la debida preparación, sin la debida protección. Según nos dijo, los símbolos que había dibujado en la pared no eran cualquier cosa, eran invocaciones, y al hacerlo sin conocer su verdadero significado, había abierto una especie de puerta. Las limpias fueron un proceso largo y agotador. No fue algo que se resolviera de un día para otro. Mi hermana tuvo que ir varias veces a ver a la señora, y cada sesión era intensa. La mujer utilizaba hierbas, inciensos y rezos antiguos, pero también le hacía preguntas a mi hermana sobre los rituales que había hecho, sobre los libros que había leído. Poco a poco la señora fue cerrando esa puerta, esa que mi hermana había abierto, y Michelle comenzó a cambiar de nuevo. Volvió a ser la de antes, casi, al menos. En casa, mientras tanto, nos dimos a la tarea de limpiar su cuarto a fondo. Sacamos todo lo que quedaba ahí. Quemamos los restos de los libros de brujería que ella había guardado y tiramos las cartas de tarot. Las paredes donde ella había vuelto a dibujar aquellos símbolos, las tuvimos que lijar. No bastaba con pintarlas de nuevo. La señora nos dijo que había que eliminar cualquier rastro de lo que había hecho, y eso fue lo que hicimos. Durante días nos dedicamos a limpiar y purificar la habitación, no solo físicamente, sino también en lo espiritual. Prendimos velas bendecidas y mi mamá roció agua bendita por toda la casa. Los cambios no fueron inmediatos, pero con el tiempo las cosas comenzaron a mejorar. El ambiente en la casa dejó de sentirse tan pesado. Mis papás ya no peleaban tanto y Blue, nuestra perrita, volvió a entrar a la casa sin comportarse de forma agresiva. Aún así tardó un poco en volver a dormir adentro. Quizás sentía que todavía quedaba algún residuo de lo que había pasado. Pero fíjense que lo que más nos impactó fue que, después de limpiar la casa a fondo, los gusanos dejaron de aparecer. Fue como si, de alguna manera, esa energía que había traído todo lo malo se hubiera ido por completo. A pesar de todo, mi hermana nunca volvió a ser exactamente la misma, no del todo. Si bien ya no estaba tan decaída, tan agresiva como llegó a ser, quedó en ella una especie de melancolía, como si hubiera visto o experimentado algo que nunca podríamos entender. A veces la veo en silencio, mirando al vacío, y me pregunto si alguna vez podremos hablar abiertamente de todo lo que pasó. Pero ella evita el tema.
Creo que en el fondo sabe que jugó con fuego y se quemó, aunque nunca lo va a admitir. Desde entonces toda la familia ha sido mucho más cuidadosa con lo paranormal. Dejamos de ver tantos programas y películas de fantasmas, y mi hermana, aunque sigue interesada en lo espiritual, nunca más volvió a intentar leer las cartas o practicar algún ritual. Creo que entendió que hay cosas que es mejor no tocar, que no todas las puertas deben abrirse, y que a veces las energías que intentamos controlar pueden controlarnos a nosotros. La casa, aunque ya no tiene esos símbolos y energías oscuras, siempre me trae recuerdos de esa época. Comunidad, antes de continuar con la siguiente historia, quiero aprovechar para agradecerles por estar aquí, acompañándonos en este viaje a lo más profundo de lo desconocido, y quiero recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, porque muy pronto, muy pronto, habrá nuevas presentaciones y noticias muy importantes sobre nuestro libro. Este libro del que hemos estado hablando tanto este último año, un libro que gracias a ustedes ha tenido un éxito que definitivamente no pude imaginar. Gracias por todo de verdad. Gracias por recibirlo de esa forma y por confiar en este proyecto, en Relatos de la Noche, tocando la ficción. Si aún no lo han adquirido, pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. No olviden estar pendientes porque, les repito, se vienen más sorpresas y eventos en los que me va a encantar verlos participar. Mi nombre es Uriel Reyes y ahora prepárate para una historia más esta noche. Hola Uriel, me gustaría compartir mi experiencia con la comunidad, ya que quiero que me ayuden a entender qué me sucedió. Verán, hace algunos meses empecé a sentir cada noche antes de dormir que algo se acostaba a mi lado, y no fallaba ni una noche. Podía darme cuenta de que era alguien alto. Yo mido unos 70 y esa cosa medía al menos 15 centímetros más que yo, según mis cálculos. Lo sabía también porque el colchón donde dormía se hundía, tal como cuando alguien se sienta en la cama y el peso lo comprime. Así sentía como esa presencia se acomodaba a mi lado, muy pesada. No quería moverme o gritar, pero el miedo era tan intenso que no podía hacer nada. Solo cerraba los ojos y esperaba a quedarme dormido. Después de 2 meses sintiendo que esa presencia se acostaba junto a mí, ocurrió algo terrible. Una noche no sentí que llegara como de costumbre. Pensé que finalmente tendría una noche de paz. No llegó a sentarse, no se recostó, no había nada, y yo estaba aliviado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dormirme, sentí una presión sobre mis pies, como si alguien los aplastara, y luego mis cobijas fueron jaladas. Esa misma cosa que me aplastaba los pies se quitó, y entonces comenzaron a lanzarme cosas pesadas, como si fueran libros o zapatos. Mi cuerpo entero se sintió pesado, inmovilizado. Quise abrir los ojos, pero tenía demasiado miedo. Intenté encender la luz, pero no podía moverme, como si algo me estuviera abrazando o sujetando. Cuando por fin logré prender la luz de mi cuarto, ya no vi nada. Solo noté una especie de humo gris que llenaba la habitación, pero fuera de eso todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pensé que tal vez había sido solo un miedo irracional, así que decidí intentar dormir de nuevo, aunque esta vez con la luz encendida. Recuerdo que me acosté boca abajo y cerré los ojos. Justo en ese momento, sentí como algo se recostaba sobre mi espalda y me quedé profundamente dormido al instante. Al abrir los ojos, las luces estaban apagadas, pero lo tomé como algo normal, ya que sentía que estaba soñando. Parecía ser un sueño lúcido. Me levanté de la cama, salí de mi cuarto, me dirigí a la sala de estar de la casa. En ese momento había un sillón frente a la televisión, y ahí me senté, mirando fijamente la pantalla, que solo emitía una luz blanca.
De repente noté que a mi lado había un niño. Me estaba mirando. Lo extraño era que no tenía ojos, solo dos orificios oscuros donde debían estar. Me asusté y miré a mi alrededor. De pronto me encontré en una habitación completamente oscura. Lo único visible era la televisión, que no iluminaba mucho. Alrededor de mí, en medio de esa oscuridad, vi muchos pares de ojos observándome. No sabía qué hacer. Corrí hacia una puerta y en ese instante desperté. Y recuerdo bien que cuando lo hice, eran las 3:18 de la mañana. Desde ese momento no pude volver a dormir hasta que uno de mis hermanos se levantó y fue a verme. Estaba a punto de contarle lo que había pasado cuando me dijo: ¿por qué saliste anoche de tu cuarto para ver la tele? Clarito escuché cómo abrías la puerta y dejaste la tele encendida un buen rato. Cabe mencionar que mi cuarto está justo al lado del de mi hermano, pero yo no había salido en ningún momento. Le conté lo que había pasado, pero como me temía, no me creyó. También se lo conté a mi mamá, pero ella tampoco. Nunca he sabido qué era esa presencia que se acostaba conmigo, ni por qué esa última noche, cuando me levanté, ya no regresó. Si alguien de la comunidad tiene alguna idea o experiencia con sueños lúcidos que son más reales de lo que pensamos, sueños donde alguien puede verte o escucharte fuera de tu cuerpo, me gustaría saber qué fue lo que me pasó.